Un tanque olvidado en el desierto escondía algo más que metal oxidado. Dentro, una niña había sido usada como parte de un siniestro entrenamiento. El responsable, Cole Avery, ex militar convertido en político local, creía que sacrificar a los invisibles era un mal necesario. Pero Ethan Miller, un veterano con más pasado que futuro, decidió no mirar hacia otro lado, y desató una verdad imposible de silenciar. Y solo escuchen cómo ese gesto solitario encendió una cadena que terminó restaurando lo que parecía perdido. Ethan Miller no era de los que hablaba mucho, y menos aún de los que miraban atrás. Desde que volvió del despliegue en Kandahar hace ya más de una década, sus días eran simples: caminar, alimentar a Scout, reparar lo poco que quedaba de su tráiler viejo y desaparecer entre las sombras del desierto antes de que el sol alcanzara su punto más cruel. Había algo en el silencio de la madrugada que le calmaba el pecho, como si el mundo entero, con sus ruidos, promesas y cicatrices, se disolviera por un rato en esa oscuridad quieta. Dormía cuando podía, o al menos lo intentaba. El sueño no era descanso, era tregua. Y Scout, su perro mestizo de pelaje áspero y mirada inquieta, era su única compañía real. Ese animal lo entendía sin palabras, sabía cuándo dejarlo solo y cuándo acercarse, cuándo ladrar a la nada y cuándo quedarse en alerta absoluta. Habían aprendido a leer el mundo juntos y esa tarde de agosto no fue la excepción. La tormenta de monzón había pasado como un suspiro brusco unas horas antes, levantando nubes de arena roja y dejando surcos profundos en el suelo reseco del norte de Nuevo México. Cuando el viento se detuvo, el paisaje quedó como recién abierto por una mano gigante: surcos frescos, piedras desplazadas y algo más. Algo que no pertenecía ahí. Ethan lo vio desde lejos. Al principio pensó que era una roca grande o parte de una estructura erosionada por el tiempo. Pero Scout se detuvo en seco, con la cola tensa, y se dirigió directo hacia la forma oscura que sobresalía a medias entre la tierra removida. No ladró, al menos no todavía. Solo se acercó con paso calculado, olfateando el aire como si reconociera algo que el propio Ethan aún no podía percibir. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, lo supo sin margen de error. Aquello era un tanque. Un M60 Patton de los modelos antiguos que él mismo había estudiado durante su entrenamiento en Fort Knox. No era una carcasa oxidada y vacía como las que a veces decoraban los parques de veteranos. No, este tenía algo más. Estaba semienterrado en la arena, pero con una inclinación extraña, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente y luego se hubiera marchado sin molestarse del todo. Scout rodeó el casco con la nariz baja, se detuvo frente al escotillón del conductor y rascó el borde con una insistencia casi obsesiva. Ethan se inclinó y alumbró con su linterna. El metal tenía señales recientes de uso: marcas de palanca, restos de óxido raspado y, más inquietante aún, un candado moderno sujetando el cierre. Un tanque que en teoría debía estar oxidándose en paz desde los años 80 no debería tener un candado nuevo y brillante en pleno 2025. Una punzada de intriga, limpia y seca, le recorrió el estómago. Hacía tiempo que no sentía esa clase de impulso, ese presentimiento que te dice que algo está fuera de lugar, que no es una coincidencia ni producto de la erosión natural. Era una advertencia o una señal. Podría haber dado media vuelta, podría haber tomado su móvil, marcar al sheriff y decir: «Oigan, encontré algo raro en el kilómetro 9, justo antes del desvío al rancho abandonado». Pero no lo hizo, porque había aprendido, con la sangre que no se menciona y las historias que no se cuentan, que en los pueblos pequeños la verdad no viaja en línea recta. A veces se esconde, a veces se filtra y muchas otras se entierra. Rodeó el tanque, esta vez con ojos de soldado y no de civil cansado. Las huellas alrededor no eran del todo viejas, marcas de neumáticos que no pertenecían a un vehículo de granja, sino a algo más pesado, industrial. También encontró una colilla medio aplastada en la arena, una marca cara de las que ningún habitante de Dry Creek compraría sin pensar dos veces.
y pegado a la torre, casi desapercibido, un fragmento de cinta de celofán, sucia, como si alguien hubiera intentado sellar una rendija apresuradamente. Ethan se agachó y pasó la mano por la tierra. El calor del día ya se iba, pero el metal aún irradiaba tibieza. No era un esqueleto frío, era un cuerpo con pulso. Se quedó en silencio unos minutos, observando, calculando. ¿Qué hacía un tanque aquí? ¿Por qué alguien querría esconderlo? ¿Y por qué asegurarlo con un candado moderno? No era solo un objeto fuera de lugar, era una pregunta sin respuesta inmediata. Entonces Scout volvió a empujar su hombro con el hocico, suave pero insistente, como lo hacía cada vez que lo sacaba de sus pensamientos más oscuros. El perro miró otra vez hacia el escotillón, luego a su amo, y gimió bajito. Ethan no necesitaba más. No era curiosidad, era ese reflejo viejo, militar, que nunca se apaga del todo. Ese que dice, si algo no cuadra, revisa 2 veces, y si aún no cuadra, prepárate. Se incorporó, se ajustó la gorra y murmuró algo que Scout pareció entender de inmediato. Mañana volvemos, pero bien equipados. Mientras caminaban de regreso, el cielo se teñía de un azul violáceo y las primeras estrellas asomaban en el horizonte. Ethan no lo sabía todavía, pero con ese paso silencioso en la arena había cruzado un umbral, uno de los que no se anuncian con sirenas ni titulares, pero que cambian todo para siempre. La huella de oruga no solo marcaba la arena, había comenzado a marcar su destino. La mañana siguiente amaneció sin nubes, pero con un silencio distinto. Era ese tipo de calma que precede al cambio, que envuelve los paisajes antes de que algo salga a la luz. Ethan caminó hasta el tanque con paso medido, como si cada metro recorrido fuera una decisión. Llevaba una palanca oxidada, guantes de cuero gastado, una linterna de batería larga y una cámara digital de las antiguas, la que usaba para tomar fotos a los coyotes que cruzaban su terreno por la noche. Scout iba a su lado, serio, con la cabeza baja y las orejas erguidas. No era la primera vez que Ethan inspeccionaba un lugar cerrado, pero sí la primera vez que no sabía si estaba entrando en un pasado oculto o en algo que aún no había terminado. Frente al escotillón, respiró hondo. Con el primer movimiento de la palanca, el candado emitió un chirrido leve, metálico, que se perdió rápido entre la inmensidad del desierto. Cedió con facilidad, como si no estuviera puesto para resistir, sino solo para advertir. Ethan lo quitó y lo dejó en el suelo. Luego giró el cierre con firmeza. El escotillón se abrió con un quejido seco, y el aire que salió de dentro no era el que él esperaba. No olía a aceite viejo ni a combustible rancio, no era el olor ácido de un compartimiento oxidado, era algo más limpio, seco, casi neutro, como si alguien hubiera sellado el interior recientemente para preservar lo que fuera que había dentro. No era abandono, era preparación. Ethan encendió su linterna y bajó con cuidado, un pie tras otro, como en los ejercicios de inspección de espacios reducidos que le enseñaron en Fort Benning. Scout lo siguió con agilidad, pero sin entusiasmo. Los dos sabían que algo no cuadraba, y a esa altura ya no se trataba de simple curiosidad. Dentro, la luz reveló un espacio transformado. No era la cabina de un tanque antiguo ni una cápsula histórica cubierta de polvo, era otra cosa. Las paredes internas del compartimento de motor estaban cerradas con placas metálicas recién soldadas, selladas desde dentro. La torreta había sido inutilizada y los mandos originales estaban cubiertos con lonas negras. En lugar de cables sueltos o piezas corroídas, había una colchoneta estrecha en el suelo, bidones de agua organizados en una esquina, una lámpara recargable colgada del costado y un cubo de plástico con tapa hermética que no dejaba dudas sobre su uso. Pero lo que le heló el pecho fue el asiento atornillado al suelo, hecho con correas de sujeción en los apoyabrazos. Las tiras de velcro para muñecas no dejaban lugar a interpretaciones. No había manchas ni gritos atrapados en las paredes, solo un silencio espeso lleno de contexto. Un espacio así no se improvisa en una noche, no era un escondite de emergencia, era una instalación diseñada para mantener a alguien dentro por tiempo prolongado, con el mínimo necesario para sobrevivir y lo suficiente para no escapar. Ethan contuvo el aliento, sentía que cualquier sonido podía quebrar algo invisible. Caminó hacia la colchoneta.
Encima, cuidadosamente doblada, descansaba una chaqueta azul de talla infantil. En el cuello, cosido con hilo blanco, Lily. El nombre lo atravesó. No era un apodo, ni una marca, era el tipo de bordado que alguien hace con cariño, quizás una madre, quizás una tía, un acto de cuidado en medio de lo desconocido. En el suelo, junto al bidón más cercano, había una pulsera de hospital, plástica translúcida con letras negras, fecha 2 meses atrás, nombre L. Vega. Ethan no necesitaba más datos para entender que no estaba frente a una reliquia de guerra, sino ante algo reciente, algo que de algún modo seguía activo aunque estuviera en pausa. En una esquina, dentro de una lata vacía de café, encontró algo envuelto en cinta adhesiva. Lo abrió con precaución y descubrió una memoria USB, sin marcas. Nada en ella decía qué contenía, pero el hecho de que estuviera escondida allí, lejos del alcance casual, indicaba que era importante, que quizás fuera la única explicación posible a todo aquello. Ethan apagó la cámara que había encendido por rutina. No era momento de grabar más. Guardó la memoria en el bolsillo interior de su chaqueta sin pensarlo mucho, un gesto aprendido a fuerza de malas decisiones ajenas. Si llamaba antes de tener pruebas, tal vez desaparecería lo importante, y solo quedarían dudas, preguntas sin cuerpo. Aún así, marcó al 911. No hacerlo habría sido cruzar una línea que juró no volver a pisar. Explicó la situación con palabras calculadas, no mencionó la USB. Solo dijo, hay un tanque, alguien ha estado viviendo dentro, es reciente, necesitan venir. El primero en llegar fue el sheriff adjunto, Hank Lawson. Lo conocía desde años, aunque nunca habían sido amigos. Hank descendió de la patrulla con 2 agentes jóvenes, miró el escotillón sin bajar, apoyó una mano en la cadera y escuchó el breve resumen de Ethan sin interrumpir. Después, se asomó apenas por la abertura, olfató el aire y anotó algo en su libreta. Su tono era impersonal, casi burocrático. Terreno federal, gestionado por BLM, propiedad incierta, posible chatarra peligrosa. Miró a Ethan con expresión cerrada. Gracias, señor Miller, nosotros nos encargamos. Había prisa en su voz, pero no de esas que preceden al rescate. Era otra prisa, más controlada, más enfocada en el daño colateral que en la urgencia humanitaria. Sus ojos pasaron brevemente por el pecho de Ethan, donde el bolsillo interior parecía abultado. Tal vez vio la USB, tal vez no, pero si la vio, fingió no hacerlo. Se marchó sin bajar al tanque. Los agentes lo siguieron sin preguntar nada. Ethan regresó a casa con Scout caminando más lento de lo habitual. Esa noche, mientras el perro dormía a sus pies, él se sentó frente a su viejo portátil y conectó la memoria. No sabía qué encontraría, pero sabía que cambiaría lo que había dentro de él. Había varios archivos de video, todos numerados, sin nombres, sin descripciones. Ethan abrió el primero. No eran grabaciones de combate ni patrullas antiguas, eran ejercicios, pero no en el sentido tradicional. Hombres vestidos con ropa táctica, algunos con pasamontañas, otros con parches de una empresa privada, Frontier Shield, con sede en Phoenix, trasladaban a personas con bolsas negras sobre la cabeza desde una camioneta hasta el interior del tanque. No había violencia visible, pero sí una eficiencia escalofriante, movimientos calculados, voces distorsionadas que daban instrucciones como si todo formara parte de una rutina perfectamente ensayada. Contención de crisis, traslado temporal no registrado, sin marcas visibles. Una mujer sollozaba a través de la bolsa. Su llanto era lo único que rompía la perfección mecánica de las imágenes, y al final del último archivo, justo cuando la cámara se tambalea y un hombre tropieza, la bolsa se desliza apenas, lo suficiente para ver una trenza castaña y la chaqueta azul con Lily. Ethan apartó la vista de la pantalla. Le costaba respirar. Había sentido esto antes, una vez, en un camino minado que no habían limpiado. No era miedo, era una certeza, una que te dice que ya no puedes ignorar lo que sabes. Apagó la computadora. No dijo una palabra. Scout, desde el suelo, levantó la cabeza y gimió suavemente, como si intuyera que su dueño acababa de entrar en una batalla sin uniforme ni bandera, y que esta vez la única salida no era retroceder, sino revelar lo que nadie más se atreve a mostrar. Ethan no era un hombre de palabras largas ni de gestos grandes, pero cuando vio lo que había en esa memoria USB, supo que no podía sostener el silencio mucho más. Era demasiado claro, demasiado estructurado, demasiado calculado.
y, sobre todo, demasiado reciente. Durante unas horas, consideró sus opciones. Llamar a la prensa local no era una. Todos los medios en el área respondían, directa o indirectamente, a los mismos intereses que mantenían a Dry Creek congelada en una combinación de promesas incumplidas y presupuestos mal repartidos. Lo que había dentro del tanque requería otra voz, una que no tuviera miedo de molestar a los nombres grandes. Por eso llamó a Rachel Carter. Rachel no era famosa, pero en algunos círculos su nombre aún pesaba. Había sido reportera de investigación en Albuquerque hasta que una historia sobre contratos fraudulentos con empresas de seguridad la dejó fuera de la redacción. No porque mintiera, sino porque no aceptó suavizar los hechos. Desde entonces, escribía por cuenta propia, publicaba donde podía y se ganaba enemigos con cada línea. Ethan la había seguido en silencio durante años. Sabía que si alguien podía contar esta historia como debía contarse, era ella. Rachel contestó al segundo timbre. Escuchó en silencio mientras Ethan resumía los hechos. El tanque, la cámara, la niña, la memoria USB. Al otro lado de la línea, el silencio se alargó por unos segundos. Luego, con voz firme y sin titubeos, dijo solo 3 palabras. Voy en camino. No le preguntó si era seguro. No pidió más pruebas, no negoció condiciones. Lo que la movía no era la ambición, era algo más frío y más profundo. Esa clase de rabia tranquila que nace cuando te das cuenta de que subestiman al público una y otra vez. Que creen que nadie va a mirar, que nadie va a preguntar, que todos están demasiado distraídos para notar lo que pasa justo delante de sus ojos. Rachel llegó al amanecer. Llevaba una mochila pequeña, botas cubiertas de polvo y una expresión que no necesitaba presentación. Estaba agotada, sí, pero enfocada. Ethan la esperaba con Scout junto al tanque, la escotilla ya abierta. Ella no hizo preguntas de cortesía. Bajó con la cámara encendida y empezó a grabar desde el primer paso. No dijo mucho. Observó cada rincón. Alumbró con su linterna el interior como si buscara confirmar algo que ya sospechaba. Fotografió las correas, los bidones, la colchoneta. Sostuvo la chaqueta azul entre los dedos y se detuvo ante la pulsera hospitalaria. Entonces, con la voz aún baja, dijo una sola frase que definió el resto de lo que harían. Si hay una niña, la sacamos de la estadística y la traemos de vuelta al mundo. Ethan asintió. No se necesitaban más palabras. Pasaron las siguientes horas explorando el tanque a fondo. En un doble fondo, oculto bajo una de las placas traseras, encontraron un cuaderno encuadernado a mano con las iniciales CA en la primera página. Estaba manchado en una esquina, con olor a humo de puro y escrito en una caligrafía apretada y meticulosa. Nombres, edades, fechas. Algunos tenían una sola línea. Sujeto 04, 2 días, sin estrés leve. Otros eran más crudos. Simulación crítica, contención máxima, no regresó. No todos eran niños. Muchos eran adultos en situación de calle. 2 llevaban una nota al margen, veterano sin contacto familiar. La ira subió sin necesidad de alzar la voz. Rachel pasó las páginas con una mezcla de asco y determinación. Esto no es burocracia. Esto es una estructura, dijo, mostrándole una hoja con un mapa esquemático del terreno. Alguien lo planificó. No fue accidente, no fue impulso. Fue un modelo. Ethan no respondió, pero la expresión en su rostro cambiaba. Lo que empezó como sospecha, ahora era certeza. Y la certeza siempre exige acción. Rachel reconoció la firma velada. CA no eran solo iniciales. Se referían a Cole Avery, coronel retirado del ejército, ahora convertido en una figura poderosa en Dry Creek. Presidente del Consejo Municipal y asesor principal de una empresa de seguridad privada llamada Frontier Shield, la misma que ofrecía trabajos temporales, que patrocinaba ferias escolares, que hablaba de reintegración comunitaria en sus campañas locales. Avery no era un villano en sentido tradicional. No alzaba la voz, no amenazaba. Creía, sinceramente, que sus decisiones servían a un bien mayor.
En una reunión cerrada, según el audio que Rachel había recibido meses antes de una exasistente arrepentida, había dicho sin titubeos: entrenar sin permisos evita demandas. Tomar a quienes nadie busca evita titulares. Para él, los cuerpos sin nombres eran materia prima. Los sin techo, los sin papeles, los veteranos olvidados, piezas de un rompecabezas que él creía manejar. Simulación realista, lo llamaban. Pero la realidad era otra. Era la de una niña que había usado una chaqueta con su nombre cosido a mano y que nadie había reclamado en los informes oficiales. Esa misma tarde, Hank Lawson volvió a aparecer. Esta vez no trajo patrullas ni libreta. Solo su sombrero, su gesto endurecido y una advertencia disfrazada de preocupación amistosa. Ethan, mira, tú eres respetado aquí. Todos saben lo que hiciste por este país. Pero no arrastres a Dry Creek al barro por un montón de chatarra y un malentendido. Su tono era cordial, pero cada palabra pesaba más de lo que parecía. Ethan lo miró sin moverse. Scout a su lado mantenía la mirada fija en el hombre con el hocico bajo y las orejas rectas. Hank siguió. No hagas esto más grande de lo que es. Deja que las cosas sigan su curso. Hay procesos, hay formas. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y regresó a su camioneta. Una hora después, Scout comenzó a olfatear con insistencia cerca del portón trasero del terreno de Ethan. Gruñó, algo que rara vez hacía. Ethan fue a ver qué pasaba. En el suelo, sobre la tierra agrietada, había un trozo de carne envuelto en papel encerado. Un regalo en apariencia, pero el olor era extraño, fuerte, químico. Ethan no necesitó ser veterinario para saber que algo estaba mal. No era a él a quien querían disuadir, era a Scout. Y eso fue cruzar una línea. Ethan recogió el trozo de carne con una pala, lo guardó en una bolsa y lo metió al congelador. No dijo nada en voz alta, no hizo llamadas, solo acarició a Scout con una mano firme y silenciosa. Luego, volvió al interior, abrió el cuaderno de CA y escribió algo en la última página en blanco. Una fecha, una hora y un nombre. Era la primera vez en muchos años que se preparaba para una confrontación real. Pero esta vez no llevaría uniforme. Esta vez su arma sería otra, la verdad, bien documentada, bien contada y expuesta al mundo sin filtros. Y esta vez no estaría solo. No había estrategia heroica ni plan perfecto, solo un acuerdo silencioso entre dos personas que sabían que estaban cruzando un límite sin posibilidad de vuelta atrás. Rachel y Ethan se sentaron sobre la arena dura, junto a la escotilla abierta del tanque, mientras el sol descendía con lentitud sobre el horizonte naranja. No hablaban mucho, no hacía falta. Habían revisado el material, preparado los dispositivos, anotado los puntos clave. Pero más allá del contenido, lo esencial era el momento, hacer público lo que no debía ocultarse ni un día más. El plan era simple, casi suicida en su franqueza. Transmitir en vivo, desde dentro del tanque, sin filtros ni edición. Mostrar el cuaderno con los nombres, la chaqueta azul con el bordado Lily, la pulsera médica y reproducir parte de los archivos de la USB. Decir los nombres uno por uno. Hacer visible lo invisible. Porque no querían ganar una discusión con el pueblo. Querían arrancar una verdad al silencio y hacer que el reloj comenzara a correr para los responsables. Mientras Rachel ajustaba el trípode improvisado, Ethan sostenía la linterna con una mano y acariciaba distraídamente el lomo de Scout con la otra. El perro no dejaba de mirar hacia el barranco. Su cuerpo estaba tenso, alerta, y eso, viniendo de Scout, era señal suficiente. No pasaron más de 10 minutos antes de que apareciera Cole Avery. No llegó con escoltas armados ni con despliegue oficial, solo con dos hombres de traje oscuro, expresión contenida y esa sonrisa templada que Avery usaba cuando intentaba parecer conciliador. Parecía más un padre preocupado por una disputa en la feria local que el cerebro detrás de un operativo irregular. «Señor Miller, señora Carter», saludó, sin perder el tono correcto. «Están a punto de destruir años de esfuerzo por salvar este lugar. Ustedes no entienden el contexto completo. El entrenamiento salva vidas. No hubo daños reales. Los sujetos fueron cuidados, alimentados, pagados.
Sus palabras no eran improvisadas, habían sido ensayadas, pulidas, seguramente repetidas en más de una sala de reuniones. Su lógica estaba tan bien engrasada como los mecanismos de poder que la sostenían. Detrás de él, Hank Lonson observaba en silencio. Su mirada evitaba cruzarse con la de Ethan. Masticaba algo, tal vez nervios, tal vez culpa. Parecía saber que estaba en un lugar donde ya no podía controlar lo que iba a ocurrir. Rachel no respondió de inmediato. Se limitó a levantar la chaqueta infantil frente a Avery. ¿Y Lily? La pregunta quedó suspendida en el aire. Por primera vez, Avery parpadeó sin palabras. Su discurso se quedó corto frente a esa prenda diminuta, bordada con ternura, sostenida como prueba irrefutable de que lo que decía no era toda la verdad. El silencio se volvió denso, hasta que, inesperadamente, Lonson habló. «La niña no estaba en los papeles», dijo, bajando la mirada. «Fue un intercambio. Su madre hacía demasiadas preguntas. Nos dijeron que la enviarían con el padre, en Tucson. Yo pensé que era lo mejor». No gritó, no se justificó. Solo dejó caer esas palabras como quien entrega una piedra que ya no puede cargar más. Y en ese instante quedó claro que el antagonista no siempre es un rostro único. A veces es una cadena de decisiones grises, tomadas por personas que convencen a su conciencia de que lo menos malo es lo correcto. Rachel respiró hondo, abrió la aplicación de transmisión en su teléfono y presionó Iniciar directo. No hubo introducción, solo hechos. Con voz clara, dijo los nombres escritos en el cuaderno, uno por uno. Mencionó fechas, edades aproximadas, anotaciones como simulación crítica o objetivo cumplido. Mostró las imágenes del interior del tanque. Sostuvo la chaqueta de Lily frente a la cámara. Habló de los videos, de los hombres enmascarados, de las bolsas en la cabeza. No ofreció opiniones, solo permitió que los datos hablasen por sí solos. Mientras hablaba, Scout gruñó. Fue un sonido seco, grave, que Ethan reconoció al instante. Miró hacia el barranco y segundos después escucharon el motor de una camioneta que subía por el camino de tierra. El vehículo frenó con brusquedad a unos metros, levantando polvo. Bajaron dos hombres con uniforme táctico y el logo de Frontier Shield en la manga. Uno de ellos llevaba un dispositivo de interferencia en la mano, el otro una orden de asegurar el perímetro. Avery levantó la mano, como para detenerlos, pero su gesto llegó tarde, demasiado tarde. Uno de los hombres se acercó a Rachel y trató de arrebatarle el teléfono. La cámara tembló, pero siguió grabando. Fue en ese momento, en medio del forcejeo, cuando Hank Lonson se interpuso. Ya no como autoridad, sino como hombre consciente del daño que había ayudado a encubrir. Apartó al intruso con un empujón torpe. Y entonces fue Ethan quien reaccionó. Con un solo movimiento, rápido y firme, inmovilizó al atacante contra la torreta del tanque, usando una técnica que había aprendido años atrás y que juró no volver a necesitar. El hombre cayó al suelo sin resistencia. La transmisión seguía en vivo. Los espectadores aumentaban por cientos cada minuto. Y entonces ocurrió lo impensado. Del borde del barranco, justo donde la luz del sol ya casi no alcanzaba, emergió una figura pequeña, una mujer delgada, con una mochila rosa colgada al hombro, y a su lado, una niña de unos 7 años, con el cabello recogido en una trenza castaña y la chaqueta azul que todos habían visto. Caminaban con pasos inseguros, pero decididos. «Soy Marisol Vega», dijo la mujer, con voz baja pero firme. «Esta es Lily. Nadie nos creyó, nos escondimos cerca porque sabíamos que volverían». La cámara tembló. Rachel la giró de inmediato hacia ellas. El shock fue silencioso pero abrumador. Marisol contó que había sido detenida en una redada de tránsito, que alguien le ofreció una oportunidad si colaboraba, que cuando pidió ver a su hija, le dijeron que el proceso tardaba. Logró escapar cuando uno de los empleados, ebrio, olvidó cerrar un candado. Desde entonces habían estado escondidas en un cobertizo, sobreviviendo con lo mínimo, esperando que alguien se acercara al tanque. No necesitaban pruebas, estaban ahí, eran la prueba. Avery bajó la cabeza. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no tenía la seguridad de antes.
Yo intenté diseñar límites, otros fueron demasiado lejos. Fue una frase medida, casi digna, pero en el contexto sonó hueca, y en transmisión en vivo resultó ser su sentencia. No fue un estallido, fue un derrumbe silencioso, la caída de un relato que ya no podía sostenerse. Y la verdad, esa que durante tanto tiempo se consideró inconveniente, exagerada, imposible, por fin había encontrado su espacio, frente al mundo, frente a una cámara encendida, frente a una niña que tiritaba bajo el atardecer sosteniendo la mano de su madre. La batalla por la verdad no terminó ese día, pero ese fue el momento en que empezó a cambiar de bando. El eco de la transmisión todavía vibraba en redes sociales cuando los primeros vehículos oficiales comenzaron a llegar. No fue una estampida de sirenas, ni un operativo de película. Fue algo más caótico y, paradójicamente, más real. Fiscales, agentes federales, funcionarios de seguridad interna, todos intentando entender qué había sucedido en ese rincón olvidado del desierto. Rachel entregó la memoria USB al fiscal estatal que se presentó apenas unas horas después de la transmisión. Él no hizo preguntas inútiles, ya lo había visto todo. Pidió protección para Marisol y Lily, ordenó asegurar el área del tanque y solicitó copia del cuaderno con las iniciales CA. Mientras tanto, los representantes de distintas agencias, algunos visiblemente tensos, se pisaban los talones, con más miedo a las cámaras que al contenido del caso. Y por una vez, la confusión jugó a favor de la verdad. El encubrimiento ya no era posible. Había demasiados ojos, demasiadas pruebas y demasiada gente dispuesta a hablar. Hank Lawson fue esposado esa misma noche, no por haber sido el autor del plan, sino porque fue el primero en quebrar la ley ante una cámara encendida. Su rostro, siempre seguro, mostraba algo distinto ahora. No rabia ni negación, sino el inicio de una aceptación que tardaría en asentarse. En su primera declaración pidió colaborar, no para salvarse, sino porque, quizá por primera vez, entendía el peso de lo que había permitido. Cole Avery fue detenido al amanecer. Lo encontraron en su oficina sentado en su sillón de cuero frente a un diploma enmarcado que decía Servicio y Honor. No puso resistencia. Cuando el agente le leyó sus derechos, solo asintió. Tal vez ya sabía que todo había terminado desde el momento en que vio a Lily con vida y de pie. Tal vez no por culpa, sino porque el rostro de la niña rompía cualquier argumento lógico. No hubo discurso, solo un largo silencio mientras le colocaban las esposas. No hubo tiroteos, no hubo huida, no hubo épica. Lo que hubo fue algo más extraño en tiempos como estos, un pueblo que comenzó a despertar. En los días siguientes, vecinos de Dry Creek empezaron a acercarse al sitio donde estaba el tanque. No por morbo, no por protestar. Venían con hojas dobladas en los bolsillos, papeles escritos a mano donde dejaban nombres. Nombres de quienes se habían ido sin explicación. Hijos que no volvieron, hermanos que perdieron contacto, veteranos que un día simplemente dejaron de responder llamadas. Los dejaban sobre el casco oxidado, como ofrendas silenciosas, como pequeñas piezas de duelo colectivo. El Consejo Municipal, forzado por la presión mediática y la vergüenza pública, se reunió en una sesión de emergencia. Con manos temblorosas y miradas evitadas, votaron por mayoría revocar el acuerdo con Frontier Shield. La empresa emitió un comunicado breve y cuidadosamente redactado. Cooperaremos con las autoridades en todo lo necesario. Pero esta vez su tono ya no sonaba invulnerable. Por primera vez, sus representantes parecían entender que el control de la narrativa no les pertenecía. En medio de todo eso, Ethan se mantuvo al margen de la atención. No buscó cámaras, no aceptó entrevistas. Hizo algo más sencillo, más digno. Acompañó a Marisol y a Lily al albergue temporal en Santa Fe, mientras las autoridades gestionaban sus documentos, atención médica y protección. No hizo de héroe, no necesitaban que lo llamaran así. Dormía un poco mejor ahora, no porque el mundo se hubiera vuelto justo, sino porque, esta vez, la cuerda no se rompió del lado más frágil. Una semana después, una grúa llegó al terreno y se llevó el viejo M60. Lo izaron con cadenas gruesas y lo colocaron en un tráiler que desapareció entre nubes de polvo.
En su lugar quedó un hoyo rectangular, marcado en la tierra como una cicatriz. Rachel, de pie junto a Ethan, observaba en silencio. Luego le preguntó, ¿qué sientes al verlo irse? Él miró el hueco por un largo momento, con las manos en los bolsillos y la mirada fija. Esto es lo que debería haber dentro de un tanque. Nada. Scout, como si entendiera la carga de esas palabras, ladró una sola vez. No por alarma, como un punto final. La historia no reparó todo lo que se había perdido. Algunos nombres del cuaderno nunca pudieron ser vinculados con rostros. Otros aparecieron, pero demasiado tarde. El daño, en parte, era irreversible. Pero la vida, testaruda como siempre, comenzó a buscar sus propios caminos. Lily volvió a jugar con una pelota en la plaza del centro bajo el sol suave de septiembre. Marisol, gracias a una maestra que había visto la transmisión, consiguió trabajo como ayudante de cocina en la escuela primaria. No hablaba mucho de lo ocurrido, pero su mirada era distinta, más serena, más presente. Lawson, en audiencia preliminar, pidió declarar contra Avery. No justificó sus actos, pero explicó. Admitió haber seguido órdenes sin pensar en sus consecuencias. Avery, por su parte, también pidió la palabra. Su voz ya no era la del barítono firme de antes, era más baja, más apagada. Dijo, confundí proteger a una comunidad con proteger un contrato. Nadie aplaudió, nadie lloró, pero las palabras se quedaron, y a veces eso basta. Cuando llegó el momento de despedirse, Ethan acompañó a Rachel a la estación de autobuses. Ella partía rumbo a otra historia, otra frontera donde la verdad pedía ser contada. Él volvió al desierto, a sus rutinas, a sus caminatas lentas con Scout bajo las estrellas. No encontró redención, ni gloria, ni una paz absoluta, pero encontró algo más profundo, una certeza sencilla, casi humilde. Que cuando alguien toca el metal de una puerta cerrada y un perro insiste en que mires, lo mínimo que exige la decencia es bajar la linterna y abrir. Y que a veces, solo a veces, si uno sobrevive al impacto, al silencio y a la ira, del otro lado, espera algo parecido al alivio. Y con eso, para Ethan Miller, bastaba.